Buenas tardes, mis amados, como siempre, estoy para seguir compartiendo con ustedes la verdad de Dios, la palabra de Dios, la palabra profética para este tiempo apocalíptico que estamos viviendo, sin lugar a duda, por todos los hechos que están ocurriendo en todo el mundo. Nos está indicando que cada vez estamos más cerca del evento extraordinario que va a ocurrir. Como siempre, lo que comparto está en las Escrituras, la palabra de Dios. Dice la palabra aquí: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. El Señor pronto viene. El Señor Jesús dijo: yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. O sea, lo importante en este tiempo de confusión, de mantenernos firmes a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios. Que nadie te haga desviar del conocimiento, de la verdad, de las Escrituras. Y en este tiempo que hay tantas profecías, tantos sueños, tantas cosas, que muchos por falta de conocimiento son confundidos y son arrastrados porque desconocen la verdad de la palabra de Dios. Por eso, más en estos tiempos necesitamos aferrarnos a la verdad de Dios para permanecer en la verdad de Dios, la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 7: si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que os queráis, eso os será hecho. Permanecer en Cristo, permanecer en la palabra de Dios, te da la certeza y seguridad de poder justamente no ser arrastrado ni confundido por todas las cosas que se escuchan en estos tiempos. Porque conoce la palabra y estás aferrado a la roca eterna que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso, importante poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice su palabra. Y en este tiempo profético estamos compartiendo acerca de la iglesia de Jesucristo. Hay tanto para hablar acerca de la iglesia, pero ahora queremos en este tiempo compartir quiénes verdaderamente son parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes son parte de la iglesia de Jesucristo? Fíjense que en el mundo todos dicen que son cristianos, todos dicen que son hijos de Dios. Yo recuerdo que antes repetía lo que otros decían, que bueno, yo era hijo de Dios, que yo era cristiano. Pero desconocía, era un pagano de verdad, estaba separado de Dios, estaba destituido de la gloria de Dios, por falta de conocimiento de la palabra. Hasta que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y así, de esta manera, hay millones de personas que están en esta condición, que dicen que son, pero no son. Que a veces repetimos lo que otros dicen, pero sin un verdadero conocimiento de la verdad. Por eso es importante acercarnos a la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, que Él ha dejado el manual para nuestra vida, para vivir una vida fructífera, una vida abundante, y allí encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida de bendición y ser bendecido y ser de bendición para otros también. Y vivir una vida que agrada al Señor. Si no tenemos este conocimiento, estamos perdidos. Por eso, ¿quiénes entonces forman parte de la iglesia de Cristo? ¿Qué dice las Escrituras? Fíjense que estamos compartiendo lo que el Señor Jesús preguntaba a los discípulos. Que dice la gente que era Jesús. Algunos decían que era Juan el Bautista, Jeremías, o alguno de los profetas. Pero Jesús le dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, Pedro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que está hablando el Señor Jesús acerca de la confesión que hace el apóstol Pedro, que está fundada la iglesia de Jesucristo. No en Pedro, sino en lo que dijo Pedro por revelación del Padre. Por eso todos los cristianos son hijos de Dios por revelación. Somos hijos de Dios por la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. No está en nosotros, no está en Pedro, en Pablo, ni ningún ser humano, sino está en Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso tenemos que confesar, y vemos a través de las Escrituras, el Nuevo Testamento, que siempre se menciona a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. El Jesús mismo dijo, y yo edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Esto está en Mateo capítulo 16, verso 16 al verso 17. Esto está en la palabra de Dios. Lo que declara, lo que confiesa. Por eso, pero está hablando de una certeza, de una revelación. Por eso nadie puede venir a Dios. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea que las personas vienen por el Padre, vienen por el Espíritu de Dios para conocer a Dios. Y obra del Señor. Por eso no está a partir del conocimiento, los recursos de una persona, sino tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo, cuando Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo puede llevar a una persona para que tenga una verdadera conversión y no sean convencidos por personas, sino sean convertidos, que puedan nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Dice, fíjense lo que dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice, porque si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense qué es lo que está declarando la palabra de Dios, que está declarando justamente lo que también el apóstol Pedro confesó, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Lo que confiesa, que cree que Jesús y cree que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Creer. Y es el origen de la vida cristiana. Y estos son los que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Los que siguen a Jesús de verdad. Porque dice la Biblia, fíjense lo que dice, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Al creer en nuestro corazón, somos justificados delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Somos justificados, somos aceptos delante del amado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que Jesús pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Y por Cristo Jesús somos declarados inocentes, somos justos delante de Dios. Y estos son los que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Por eso yo te pregunto, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree en tu corazón? ¿Recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Te estás declarando a Cristo como ese hecho, esa verdad en tu vida? Porque lo que está en tu corazón
no puede callar, sino que tiene que expresar esa realidad. Por eso el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que hay en tu corazón será lo que manifestará como garantía, como evidencia de que eres un hijo de Dios, un cristiano, una persona que ha recibido a Cristo en tu corazón. El Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todas personas son creadas por Dios. Todos somos criaturas de Dios. Creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Pero el hombre pecó, se apartó de Dios. Por eso Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él murió en la cruz del Calvario. Y cuando aceptamos a Cristo, ya no somos solamente criaturas de Dios, sino somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Porque el Espíritu del Hijo de Dios está en nuestros corazones. Por eso somos hijos de Dios. Fíjense qué maravilla la palabra de Dios. Por eso que confesamos, declaramos esta realidad, porque no podemos callar que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Salvador. Qué hermoso. Fíjense lo que dice, para que nosotros sigamos viendo lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios dice la palabra de Dios. Solamente el verso 2 para que vean lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Corintios, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Fíjense que y nuestro, lo que dice la palabra de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados llamados a ser santos. Está hablando de una iglesia local. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia que está en Corinto. A los santificados. Los cristianos somos santificados, somos santos, somos apartados de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos separó. Somos parte del pueblo eterno de Dios. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. Esto es la garantía que tenemos por eso de ser hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo más adelante, y todos los que invocan en cualquier lugar a Jesucristo, que invocan, fíjense en que invocan, justamente la confesión de Pedro, la confesión que hacemos todos cristianos. ¿De qué hablamos nosotros? ¿De qué confesamos? Confesamos a Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que en cualquier lugar, no solamente en Corinto, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, toda persona que invoca a Jesucristo, que no solamente invoca, sino dice Señor de ellos y nuestro. O sea, lo está invocando porque es su Señor, es su Rey. Es el que controla su vida. El Cristo, el Señor. Y esto marca la diferencia. Y esto es la evidencia de que somos de Jesucristo. Él es nuestro Señor. No solamente invocamos, decimos Señor, Señor, como muchos dicen Señor, Señor, pero no hacemos la voluntad de Dios. Sino el hecho de invocar al Señor significa que estamos reconociendo el señorío de Cristo, que no hay otro. Por eso el cristiano nos acercamos a Dios Padre por medio de Él. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 14 verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El cristiano verdadero, el cristiano que ha nacido de nuevo, el cristiano que tiene a Cristo como su Señor y Salvador, invoca al Padre en el nombre de Jesús. Nuestra oración no va dirigido a ningún ídolo, a ninguna estatua hecho por manos humanas, sino va dirigido al Eterno, al Padre Eterno, al que vive por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesucristo. Por eso tenemos la promesa que si pidiéramos algo al Padre en el nombre de Jesús, no está diciendo que pidan el nombre de María, de Pedro o de otro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Eso es la evidencia de aquellos que son cristianos, que siguen a Cristo, que invocan a Cristo, que es su Señor, que es su Rey. Porque esto dice las Escrituras. En el Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 38 dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Nosotros creemos en Jesús como dice la Escritura, como está en la Biblia, en la palabra de Dios. Digo esto porque a mí me enseñaron de pequeño diferentes maneras. Mi abuela tenía un montón de imágenes que podía verlas, se rezaba esas imágenes que no tienen vida. Uno fue criado de esa manera, ignorando las Escrituras, la palabra de Dios. Hasta que por la gracia de Dios escuché la palabra de Dios y recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y soy cristiano porque sigo a Cristo, porque permanezco en Cristo, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Rey. Y quiero que tú también puedas recibir a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador. Tenemos que saber, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es con toda claridad. No hay otra alternativa, no hay otro camino, solamente Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, entre Dios y el hombre solamente hay un solo mediador, y Jesucristo. No hay otra alternativa. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Está en Hechos capítulo 4, verso 12. Solo el nombre de Jesucristo, solo el mediador es Jesucristo, solo el camino es Jesucristo. Por lo tanto, esto dice la Escritura, la palabra de Dios. Y qué bueno que en este tiempo profético que estamos viviendo, que puedas acercarte a Dios de corazón y que puedas recibir a Cristo y que puedas seguir a Cristo. Porque todos los que reciben a Cristo y confiesan a Cristo son los que forman parte de la iglesia de Jesucristo. De la iglesia que Cristo va a venir a buscar a todos aquellos que creen en Cristo y perseveran en Cristo constantemente. Si no tienes a Jesús, quiero guiarte en una oración para que reciba a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque Él murió en la cruz para que seas salvo. Él pagó nuestro pecado. Él llevó en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. Pero Él resucitó también para que nosotros tengamos salvación y seguridad. Ora conmigo de esta manera si no tienes a Cristo. Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias por lo que hiciste por mí. Señor, gracias porque solo tú eres el camino al Padre. Señor, gracias porque eres el único mediador. Gracias porque eres el único nombre. Señor, yo reconozco y creo en ti como dice tu palabra. Quiero que vengas a mi vida y que seas mi Señor y Salvador. Gobierna todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, quiero tener una nueva vida. Quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser parte de la iglesia tuya, la iglesia de Cristo. Porque tú vendrás a buscar a tu iglesia. Y gracias te doy por esta salvación tan grande. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.